Un Minuto Radio en línea con el conocimiento. Estamos con Viviana Peretti. Ella va a realizar el próximo jueves en el MAC, invitada por la Facultad de Comunicación, pues una de las primeras charlas de inauguración al Festival de la Imagen. Pero antes de que hablemos de eso, yo quisiera que le contaras a la gente que probablemente va a ver esto, antes de ser fotógrafa, que es claramente parte de lo que eres, quién es Viviana Peretti y cuál ha sido un poco como su historia con Colombia. Así como la primera pregunta que me gustaría hacerte. Vale, entonces soy una fotógrafa italiana y llegué a Colombia en el 2000 con una beca ICETEX. Antes de ser fotógrafa soy antropóloga, entonces me gradué en Italia y después llegué a Colombia para hacer una maestría en antropología. Eso nunca pasó, la maestría nunca la hice y más bien me quedé 2 años estudiando fotografía aquí en Colombia. Entonces digamos que en Colombia descubrí como mi ojo fotográfico y de ahí pues seguí tomando fotos. Me quedé en Colombia 10 años casi. Entonces llegué con una beca para quedarme 6 meses y 6 meses llegaron a ser casi 10 años. Y después de Colombia me fui para Nueva York a estudiar fotografía allá y profundizar un poco en el tema de documentación fotográfica y fotoperiodismo. Y me quedé en Nueva York 4 años y sigo allá y acabo de ganarme una beca para Francia. Entonces después de Bogotá me iré para Francia para seguir con eso de la fotografía allá. Y ahora entonces hablemos de ese, también como de ese viaje, de ese tránsito que has tenido con la fotografía, como de lo digital a lo analógico, un poco ya entrando en lo que podría ser el recorrido que haremos este jueves en la charla. Sí, precisar algunos el título de la charla es El ojo analógico y un poco quiere ser una provocación de alguna manera, pero también como una invitación a utilizar un ojo analógico aunque estemos utilizando una cámara digital, ¿sí? Hoy en día creo que el enfoque es mucho, sí, qué cámara tienes y cuántos píxeles tiene y qué es lo que puedes hacer con la cámara y toma video y hace audio y etcétera, etcétera. Y creo que se ha perdido un poco eso, como la magia de, sí, al fin de cuentas lo que toma la foto no es tu cámara, sí, es tu ojo, es la sensibilidad que tienes, lo que tienes que decir. Y sigo pensando que a menudo, sí, no tenemos nada que decir. Tenemos la cámara pero no tenemos que decir con ella. Entonces la idea de la conferencia es un poco esto, como sí, reflexionar un poco todo juntos sobre hacia dónde estamos yendo con la imagen y sobre todo sí, qué podríamos hacer para seguir contando historia pero sin perder como la magia de la estética, de lo visual, sí, yo creo que una buena foto es siempre un compromiso entre forma y contenido. Y me parece que hoy en día, pues a nivel internacional, el énfasis es mucho más en el contenido que no en la forma. Y yo creo que como medio visual, sí, la forma es importante. Entonces uno debería como intentar encontrar ese equilibrio entre las dos cosas. Quiero decir algo, pero también lo quiero decir de una manera que visualmente es interesante, llamativo, diferente, sí, revelador. Vale. Bueno, y que las personas que vengan un poco el jueves, ¿qué trabajo tuyo podremos ver? Claramente va a estar el de Bogotá y ¿cuál va a ser el recorrido en términos también de... Sí, digamos que el recorrido va a ser precisamente con esa idea de la provocación, entonces un poco de lo digital al analógico. Vamos a empezar el recorrido con una serie digital que hice en Colombia, como mi última serie que hice aquí antes de dejar el país, que es sobre cementerio de Colombia. Entonces yo recorrí casi toda Colombia durante 2 años tomando fotos en cementerio como metáfora del país, en sentido de, sí, claramente pues un poco un reflejo de lo que la violencia provoca, pero también de ese realismo mágico y sí, que hay en el país y que se encuentra mucho en los cementerios. Y en parte, como pues el festival está relacionado con narrativas del cuerpo, creo que el cierre será precisamente una serie que hice siempre en Nueva York sobre una escuela de ballet ruso, donde hijos de inmigrantes rusos aprenden, sí, el ballet ruso en una escuela donde se habla en ruso, donde el baile también como un elemento de conservación cultural, de tradición, de mantener de alguna manera esa conexión con el país desde donde salieron los padres o los abuelos de esos niños que hoy están estudiando ballet en esa escuela. Vale, yo creo que ya como para terminar me gustaría que
le dijeras algo un poco a nuestra comunidad académica, a los profes que tienen a cargo, por ejemplo, sus clases de fotografía, ¿qué podrían tener en cuenta para hacer de su, digamos, de su pedagogía y de su clase algo mucho más, digamos, mucho más vívido, como que en las clases la mirada sobre la imagen también empieza a cobrar otro sentido, y a los alumnos, por supuesto, o a la gente, que por aquí hay algunos que están muy interesados en la fotografía, como cuál sería esa, como unos tips o algún consejo para estas personas que están buscando explorar la imagen y para aquellos que enseñan imagen? Pues yo creo que, digamos, para mí las guías en mi trabajo son siempre, digamos, 2 o 3 guías principales, y una es precisamente de lo que hablaba antes, que es como encontrar ese equilibrio entre forma y contenido. Entonces, como esforzarse en que sí haya ese balance en una foto, que una foto no puede ser sencillamente te estoy contando una historia, sino la manera como te estoy contando la historia. De otra manera leeríamos la historia, ¿sí? Entonces, si yo me tengo que leer un panfleto para entender qué imagen tengo al frente, pues claramente la imagen no está funcionando como medio visual, no me está dando lo que me debería dar. Y después la otra cosa es siempre como la de preguntarse siempre dónde estoy parado, ¿sí? Dónde estoy parado como fotógrafo y cómo me muevo para hacer que mi foto mejore, ¿sí? En términos de línea, en términos de geometría, en términos de composición, en términos de acercamiento, alejamiento del sujeto, ¿sí? Estas generalmente son como mis líneas clave, pero también creo que en fotografía no hay recetas, ¿sí? Como creo que es realmente un ejercicio diario de entrenar el ojo, entrenar quiénes somos como seres humanos, intentar también alimentarnos como seres humanos con todo lo que hay alrededor de nosotros. Entonces, ser gente informada, que leemos, que vemos películas, que vamos a exhibiciones, que estamos en contacto con varios elementos que podrían, sí, después alimentar nuestro ser. Vale, bueno, pues entonces mucho ojo, los 2 ojos y más, y todos los ojos puestos en la exposición, en la charla que va a hacer Viviana Peretti el próximo jueves en el marco del Festival Internacional de la Imagen de Uniminuto 2013. Un Minuto Radio en línea con el conocimiento.